Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Cristian Barahona nos trae otra versión de Kawaii que no habíamos reaccionado hasta el momento. De hecho, creo que es la versión de estudio del Metal Force. Así que, bueno, es una de las canciones de Baby Metal eh, que ya hemos dicho, ¿no? Que experimenta con estructuras más modernas, Ujú, alternando el metal, el hip hop, la electrónica, cambios de dinámica muy marcados. En este caso no es un videoclip oficial, sino es un lyric video, es decir, con la letra tanto en japonés como en romanji como en inglés. Además, codificada por colores, ideal para apreciar cómo se distribuyen realmente las voces entre Su, Moa y Momo. ujú. Y, y bueno, además que hasta que no se descubrió realmente, porque lo vimos en vídeo, durante meses desde que salió la canción, los fans pensaban que una de las partes más sorprendentes la cantaba Moa, cuando en realidad fue Su, ¿no? Con el tema del rap. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacen y lo analizamos y todo, además. Venga, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 私がワイ私がワイ私かワイ私かワイやっぱキャワイでしょ La parte de Momo la está haciendo con guturales. Suena ahí como... Fíjate. Puede ser, Escucha, porque escucha. Porque... Espérate que le he quitado el volumen accidentalmente. Hay una voz súper grave. sí, no creo que sea conjunturales, pero Bueno, pero es una voz áspera, como quien dice, ¿no? A ver, se ve una voz grave, rasposa con la de Moa más para que sí, haga el sí, contraste, ¿no? más, sí. Bueno, que no sé si lo hace ella y después hay dos melódicas de Momo y de Moa. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Am, bueno, repetimos con lo que es la letra, ¿no? Utiliza un lenguaje fragmentado, muy simbólico para hablar de la identidad, de la transformación, de la ruptura de los límites. Em, no cuento una historia lineal, sino es como un proceso de cambio constante donde la fuerza nace precisamente de aceptar ese caos y convertirlo en una nueva forma de poder. A ver, lo primero que me sorprende es que la canción está, está construida como a base de impactos, ¿vale? A base de... no es no son los riffs normales de una composición de heavy metal, sino que van cambiando continuamente la textura sonora, los riffs, la base electrónica, Sí, em, los silencios. Es una
producción muy comprimida. Em, la mezcla le da mucho protagonismo al bajo, por ejemplo, ¿vale? A la parte electrónica de las determinadas secciones. Las guitarras tienen una afinación como muy grave, con un sonido como más moderno, cercano al metalcore contemporáneo. Y bueno, es una canción curiosa, muy curiosa. Em, claro, Es distinta, ¿eh? es distinta. Además, es uno de los trabajos vocales más interesantes de Su, precisamente porque, bueno, conocemos lo que va a hacer después, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar de ponerlo y ahora hablamos de ese trabajo que hace porque no es convencional y hay mucha gente que la sorprendió, ¿no? Later smash the flip behind the smile. I aim the stick. The switch breaking the door with the street trouble. Make my mark. Choker tight. Fire slide with the 3D gaze. I break the knife. In a fight with a stuffed toy. They will be the sweet boy. I wanna play. It's a nice song. Story face, but that's why so good. I wanna be sweet and good. I'm milk in the time. Everything is sweet. 私がワイン私がワインやっぱかわいいでしょ私がワイン私がワイン私がワインやっぱかわいい好き私がワインI am again We are kawaii 無敵のフレンズでしょ We are kawaii We are kawaii We are kawaii Kawaii number one 私が一番あんたは二番 We are kawaii number one Pues Muy sí, bien. sí que lo hacía con guturales, sí. Oye, con esta parte del hip hop, ¿sabes lo que me ha pedido el cuerpo a gritos, tío? Una colaboración de Baby Metal con Snoop Dogg. Eh, Por ejemplo, sí. de verdad, O escúchame. con Eminem o alguno de estos, ¿eh? Ostras, con Eminem, tío, tiene que ser la bomba eso. Eh, que lo que decía, que es un trabajo muy interesante de Su, porque, claro, durante muchos años, la identidad vocal de Su ha estado asociada a lo que decimos siempre, ¿no? Es decir, una emisión muy limpia, potente, muy melódica. Y aquí incorpora recursos completamente distintos. Claro, entiendo que los fans atribuyesen inicialmente a Moa esta parte y dijeron, wow, pues qué versátil, ¿no? Y sin embargo, es No, no, Su pero la que eso hace sí, sí. esta parte, sí, sí. Es curioso porque Su modifica el cómo coloca la voz. Endurece ligeramente el timbre, el fraseo es más percutido y más cercano al rap melódico, pero nunca pierde el control técnico. Hay veces que acelera el fraseo porque se sale de tiempo y luego vuelve a entrar. Claro, a nivel respiratorio es muy exigente, eh, por eso es lo que te digo, ¿no? Que va alternando frases muy rápidos con otras notas que las va sosteniendo y, claro, obliga a tener mucha precisión con la gestión del aire. Y también le obliga a tener una dicción súper clara, que la tiene, pero Sí. más todavía. Y es esencialmente, mejor dicho, especialmente difícil dentro de una producción tan densa como esta. Que esto es una canción un poquito atípica dentro de Baby Metal. Y también no aplica la misma intensidad durante toda la canción. Se va endureciendo dependiendo del momento.
hay momentos en los que se vuelve más agresiva y después recupera la limpieza habitual. Es interesante, ¿no? Sí, Y luego el reparto de voces de Moa y de Momo. Eh, Al principio a mí me ha llamado la atención porque Moa estaba haciendo la parte del deletreo de Kawaii sí. en Ahí melódico, lo estaban haciendo los dos, lo que pasa que las dos. Lo que pasa que luego se ha puesto a hacer el... que básicamente es el ladrido de un perro. Uf, Sí, uf, sí, uf. ¿no? Sí, sí, Pero claro, con la voz del infierno, claro, pues claro. Le da... Esto le esto es lo da... chulo Estaba ahí cantando Cerbero con ellos, con ellas. porque pueden hacer cosas distintas. Sí, 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 sí. Además que queda muy curioso. es interesante. Sí, 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 sí. Em, bueno, y además, claro, aquí te permite escuchar ciertas cosas que no, a lo mejor en un directo se te puede escapar algo, sobre todo el reparto de voces. Pero recuerdo también del directo la actitud con la que cantaba el rap. Es que casi cambiaba Sí, sí. incluso la cara, ¿no? De cómo lo hacía. Pero me gusta, la distribución de voces es todo un acierto, la energía también de la Cami, ¿no? Y aquí no podemos ver la coreografía, pero también estuvo bien, estuvo. Sí, sí, No era sí. una coreografía especialmente exigente, pero sí tenía ese flow, ¿vale? Que llamaba la atención. Ujú. Así que, Yo muy esta bien. canción, además, admiro mucho a Su porque yo creo que uno de los idiomas más difíciles para rapear es el japonés. Porque luego es que cantan muy rápido y no se te traba la lengua. Que yo entiendo que es tu lengua natural, pero yo incluso cantando en español tendría problemas para cantar rápido. Bueno, Bueno, para cantar y para hablar. sí, sí, sí. Esa canción es un ejemplo de que, bueno, incluso después de tantos años, Baby Metal sigue encontrando nuevas formas de sorprender tanto a seguidores como a quienes creen conocer perfectamente su sonido. Así que fantástico. Muy bien. Gracias, Cristian Barahona, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.